Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amy Choquete Hidalgo. Soy estudiante del paralelo 2 de 10 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas UP. Hoy les mostraré un ejemplo sobre lo que es distribución unidimensional de frecuencias. Plantea el siguiente ejemplo. En la ciudad de Oruro se preguntó a 20 personas cuántas mascotas tienen en su hogar. Bueno, aquí tenemos ya replanteados los datos. Cada X está representado por una persona encuestada. Con estos datos vamos a poder llenar lo que es el cuadro de distribución de frecuencias. Este cuadro se divide en 5 partes. X sub i, que representa al número de variables que está en el ejercicio dado. F sub i, que son las frecuencias absolutas. H sub i minúscula, que son las frecuencias relativas. F sub i mayúscula, que son las frecuencias absolutas acumuladas, y H sub i mayúscula, que son las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, empecemos. Para poder llenar la primera fila, que es de las X sub i, tenemos que saber cuál es el valor mínimo y el valor máximo de los datos encuestados. El valor mínimo y el valor máximo. Vendría a ser valor mínimo 0, valor máximo 5. Eso será. El rango da igual. El rango es el nivel que va subiendo de forma ascendente, siempre de menor a mayor. Entonces, empezamos con el 0, le sigue el 1, el 2, 3, 4 y 5. Esto será lo que llenaremos en lo que es la fila de las X. Empezamos con el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para podernos dar cuenta de una manera más fácil, a cada uno les pondré X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Bueno, hasta ahí ya tenemos llenado lo que es las X sub i. Pasamos con las F minúsculas sub i, frecuencias absolutas. Para poder llenar esta fila, simplemente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces 0 se repite en los datos? Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 veces 0. Entonces, la F minúscula sub 1 va a ser igual a 5 veces 0. Para la F minúscula sub 2 tenemos que contar cuántas veces 1 hay en los datos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces 1 hay en los datos. Para F sub 3, lo mismo. ¿Cuántas veces 2 hay en los datos? 1, 2, 3, 4. 4 veces 2. Para las F sub 4, ¿cuántas veces 3 hay en los datos? 1, 2, 3. 3 veces. Para las F sub 5, ¿cuántas veces? 4. 1, 2, solo 2 veces. Para llenar las F sub 6, ¿cuántas veces 5 se repite en la tabla? Y simplemente una vez. Entonces anotamos una sola vez. Bueno, la característica de llenar la fila, la columna de las F minúsculas sub i, es que
el total de su sumatoria nos tiene que dar al número de muestra. En este caso el número de muestra es 20. Entonces, si sumamos 5 y 5, 10, más 7, 17, más 3, 20. Y efectivamente nos da 20, que este es igual al número de muestra. Entonces, estamos bien. Para llenar la fila de las H minúsculas sub I, que son las frecuencias relativas, tenemos una fórmula. Y es la siguiente. Las H sub I minúsculas son igual a las F sub I minúsculas sobre el número de muestra. Entonces es fácil. Para H sub 1 minúscula es lo siguiente. H sub 1 será igual a F sub 1 menos número de muestra. Y esto nos da igual a F sub 1, 5. Número de muestra, 20. Metemos en la calculadora. 5 entre 20 nos da igual a 0,25. Entonces nuestra H sub 1 es 0,25. Ahora, para poder llenar la H sub 2 es prácticamente lo mismo. Simplemente en vez de 1 va el 2. La F sub 2 es igual a 5 sobre el número de muestra que es 20. Y nos da prácticamente lo mismo. Y así sucesivamente para cada uno. Para H sub 3 vendrá a ser F sub 3 sobre N. Entonces es 4 dividido entre 20, que es el número de muestra. 0,20. Anotamos 0,20. Para H sub 4 sería F sub 4, que es 3 dividido entre 20. Nos da 0,15. H sub 5, 2 entre 20. 0,10. Para H sub 6 sería 1 entre 20, que nos da a 0,05. H sub 6 es igual a 0,05. La característica de las H minúsculas sub I es que su sumatoria nos tiene que dar igual a la unidad. Si no, nos estaríamos equivocando. Entonces sumamos 0,25 más 0,25 más 0,20 más 0,15 más 0,10 y más 0,05. Y efectivamente nos da igual a la unidad. Eso quiere decir que hicimos bien. Bueno, para la fila de las F mayúsculas sub I, que son las frecuencias absolutas acumuladas, pues tenemos dos fórmulas a seguir, que son las siguientes. F mayúscula sub I es igual a F minúscula sub I. Frecuencia absoluta acumulada es igual a frecuencia absoluta. Eso simplemente para la F mayúscula sub 1. Entonces, si es lo mismo, pues vendría a ser 5. Ahora, para la frecuencia absoluta
acumulada 2 ya no es lo mismo, pues viene a ser la sumatoria de frecuencia absoluta acumulada 1 más la frecuencia absoluta 2. Entonces, reemplazando valores, tenemos que frecuencia absoluta acumulada 2 es igual a 5 más 5, que nos da 10. Entonces, F mayúscula sub 2 es igual a 10. Y lo mismo para el 3. Para la frecuencia absoluta acumulada 3 es igual a la frecuencia absoluta acumulada 2 más la frecuencia absoluta 3. Reemplazando tenemos 10 más 4. Entonces la frecuencia 3 es igual a 14. Y así sucesivamente. Solo suma este con el de abajo. El que sigue con el de abajo. Para la frecuencia 4 va a ser 14 más 3, que sería 17. Para la frecuencia 5, 17 más 2, 19. Para la frecuencia 6, 19 más 1, 20. La característica que tiene la frecuencia absoluta acumulada es que su último número, su último resultado, es igual al número de muestra, al total de lo que es las frecuencias absolutas. Ahora, para llenar las frecuencias relativas acumuladas es prácticamente lo mismo que esto. Simplemente cambiamos las F's por las H's. H mayúsculas y frecuencia relativa acumulada es igual a frecuencia relativa. Entonces nuestra H sub 1 sería igual a 0,25. Y lo mismo para el otro. Cambiamos F mayúscula por H mayúscula. F mayúscula por H mayúscula. Y F minúscula por H minúscula. Y estos datos serán H sub 2 va a ser igual a H sub mayúscula, que es 0,25, más H sub 2 minúscula, que es 0,25. Entonces, nuestra H mayúscula sub 2 estará igual a 0,25 más 0,25 es igual a 0,50. Y así sucesivamente para los demás. Decimos que esto cambiamos. H mayúscula, H minúscula. Que nos daría un total de H sub 3 vendría a ser igual a H sub 2 mayúscula 0,50 más 0,20. Entonces, H sub 3 es igual a 0,70. Y así vamos para los demás. H sub 4 es igual a 0,70 más
0,85. Ahora para H sub 5, 0,85 más 0,10. 0,95. Y para H sub 6, 0,95 más 0,05 unidad. Nos sale 1. Bueno, aquí la característica de esta columna de las H mayúsculas sub I es que el total, su último resultado, nos tiene que dar igual a la sumatoria de las H sub I minúscula. Y efectivamente es igual. Entonces eso quiere decir que resolvimos bien. Hasta ahí ya tendríamos resuelto lo que es nuestro cuadro de distribución de frecuencias. Ahora, ¿cómo es que interpretamos esto? Pues bueno, daremos el ejemplo para cada columna. Para poder interpretar siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es la fila de las variables. Siempre. Bueno, empecemos con el ejemplo de las F minúsculas sub I, que son las frecuencias absolutas. Tomemos por ejemplo este. Se dice 3 personas de la ciudad de Oruro tienen 3 mascotas en su hogar. Repetimos. Con otro ejemplo. Pongamos que el 5. Y decimos 5 personas de la ciudad de Oruro tiene una mascota en su hogar. Ahora, para la columna de las H minúsculas sub I, que son las frecuencias absolutas, pues como tenemos resultados en decimales, lo convertimos a lo que es porcentajes. Y tomemos como ejemplo a este. Y decimos, el 20% de las personas en la ciudad de Oruro tiene 2 mascotas en su hogar. Otro ejemplo con este. El 10% de las personas en la ciudad de Oruro tiene 4 mascotas en su hogar. Ahora, para poder interpretar lo que es las F mayúsculas sub I, hacemos un poquito de diferencia a lo que es las F minúsculas sub I. Tomemos por ejemplo a este. Decimos 5 personas en la ciudad de Oruro tiene 0 mascotas o menos en su hogar. Siempre utilizamos el o menos. Otro ejemplo con esto. Y decimos 17 personas en la ciudad de Oruro tiene 3 mascotas o menos en su hogar. Ahora, para las H mayúsculas sub I es prácticamente parecido a lo que es las F mayúsculas sub I, con la diferencia de que esta también se representa en porcentajes. Entonces tomamos por ejemplo a este y decimos el 50% de las personas en la ciudad de Oruro tiene una mascota o menos en su hogar. Con otro. Y decimos el 95% de las personas en la ciudad de Oruro tiene 4 mascotas o menos en su hogar. Y esa es la manera en que interpretamos lo que es el cuadro de distribución de frecuencias. Espero les haya gustado y muchas gracias por la atención.